y hoy nos familiarizaremos aún más con las obras maestras de la aviación civil británica. Esta vez, el protagonista de nuestra historia es, quizás, la creación más famosa de su patria, cuya genialidad solo es igualada por su dramático destino. El HS-121 Trident es un avión de pasajeros de medio recorrido desarrollado por de Havilland y llevado al cielo por el grupo Hawker Siddeley a principios de los años 60. Es el primer avión a reacción con cola en T y 3 motores en la sección de popa, una configuración que se hizo muy popular en su época. Al menos el Boeing 727 y el Tu-154 pueden considerarse sus hermanos menores. Veamos cómo nació esta maravilla y por qué acabó sucumbiendo ante sus parientes extranjeros. La industria de la aviación civil británica de los años 50 tenía muchas particularidades bastante inusuales. Dotados de una gran cantidad de tecnologías y experiencia, los aviadores locales estaban literalmente a la vanguardia de la industria, creando los aviones más avanzados de su época. Los primeros aviones a reacción empezaron a surcar los aires y los primeros turbohélices no tardaron en hacer lo mismo. Esta manera de dividir el cielo tenía mucho sentido. Los poderosos de Havilland Comet dominaban los vuelos de largo alcance, mientras que los más pequeños Vickers Viscount hacían lo propio en los trayectos regionales. Ambos estaban en un nivel completamente nuevo en comparación con lo que volaba antes. Los turbohélices se desarrollaron de forma bastante activa en el Reino Unido. Eran fiables, baratos y fáciles de operar, lo que en muchos casos los convertía en la mejor opción. Pero el tiempo no se detiene, y a pesar de los impactantes accidentes de los Comets, se hizo evidente que los motores a reacción eran superiores. Un gran avance en este sentido fue el francés Sud Aviation Caravelle, un avión de pasajeros regional que demostró que la propulsión reactiva también era bastante buena en las distancias más cortas. La primera compañía en reconsiderar sus planes fue la British European Airways, BEA, que publicó una nueva visión de sus operaciones. Querían contar con aviones a reacción para vuelos regionales y de medio recorrido, dejando los turbohélices como cosa del pasado, y esto dio impulso a varios proyectos. El primero dio lugar a la creación del avión regional DAC-111, mientras que el segundo debía ser un avión de pasajeros de medio recorrido y dimensiones más grandes. La tarea fue asumida por los mayores fabricantes del país, Bristol, Avro, Vickers y de Havilland. El proyecto de Havilland resultó ser el más exitoso. Al principio, pensaron en modificar el Comet, pero con el tiempo, el concepto etiquetado como DH-121 acabó siendo totalmente diferente. Recibió un fuselaje completamente nuevo y 3 motores. Era un compromiso. 4 motores eran demasiados, mientras que 2 eran muy pocos para un reactor de alcance medio. No tendrían suficiente empuje y la seguridad era un problema. Al principio, este avión parecía ser un Caravelle trimotor, pero a medida que avanzaba el proyecto, el tercer motor se incrustó en el fuselaje y la cola adquirió una configuración en forma de T. Debía acomodar a 111 pasajeros y tener una autonomía de 3.300 kilómetros. Pero a finales de los años 50, justo cuando el proyecto estaba en fase avanzada, la industria se sumergió en las turbulentas aguas de las reformas y consolidaciones. Así, a de Havilland se le unieron la Hunting Aircraft y Fairey Aviation en el proyecto DH-121, en lo que se convirtió en el Airco Corporation. Al mismo tiempo, el proyecto competidor Type 200 fue desarrollado por Bristol y Hawker Siddeley. La lucha era encarnizada, y por si fuera poco, al otro lado del charco, Boeing presentó su propio proyecto, que también era un trimotor. Era un problema para los británicos. En caso de que los estadounidenses tuvieran un avión propio, acabaría prácticamente cerrado uno de los principales mercados, Estados Unidos. Airco ofreció a Boeing renunciar a su proyecto y trabajar con ellos en el desarrollo conjunto del DH-121, pero la cosa no funcionó. Al final, los chicos de Seattle decidieron construir su propio avión. Hubo incluso algunos escándalos.
según los cuales de Havilland cedió un montón de tecnologías secretas a su competidor directo, facilitando así el desarrollo del futuro Boeing 727. Una vez resueltas todas estas cuestiones y aclarado quién iba a construir el avión, AERCO presentó oficialmente en 1958 el proyecto DH-121 y BEA hizo un pedido de 24 unidades con opción a otras 12. Pero las aventuras no se acabaron ahí. La configuración ya terminada tuvo que modificarse de nuevo en 1959. El causante de estos cambios fue el cliente inicial, la BEA. Pensaban que el tráfico de pasajeros no sería tan intenso, por lo que el HS-121 sería demasiado grande con sus 111 plazas. Además, necesitaban un avión para volar a Europa, por lo que su autonomía también resultó ser demasiado larga. Esta situación puso de manifiesto uno de los problemas de la industria aérea británica, en la que los fabricantes construían sus aviones basándose en los requisitos del cliente clave, en lugar de basarse en estudios generales de mercado. Pero así es como solían funcionar las cosas. Además, en caso de conflicto, la BEA podía optar por el proyecto de la competencia, lo que supondría la ruina para de Havilland. La capacidad se redujo a 97 plazas y la autonomía a 1500 kilómetros. Esto hizo que hiciera falta un rediseño masivo y la sustitución de los equipos de a bordo, incluidos los motores, lo que no ayudó ni un ápice a los plazos de realización del proyecto, especialmente con el Boeing 727 pisándole los talones a los británicos. La nueva versión se presentó en 1960 en el Salón Aeronáutico de Farnborough. Fue entonces cuando se hizo público su nombre, Trident. Al mismo tiempo, la competencia entre los fabricantes británicos en este programa había terminado. AERCO dejó de existir y de Havilland pasó a formar parte del grupo Hawker Siddeley, mientras que Hunting se unió al BAC, donde desarrollaron el proyecto BAC-111. El proyecto DH-121 siguió adelante con un nuevo nombre, HS-121. Y así pues, el HS-121 Trident fue el primer trimotor de medio recorrido con motores situados en la sección trasera del fuselaje. El avión estaba equipado con un ala en flecha de diseño limpio y una cola en T. La envergadura de las diferentes versiones de este avión oscilaba entre los 27,4 metros y los 30 metros. Los dispositivos hipersustentadores eran bastante clásicos para su época. Grandes flaps, alerones, spoilers y slats en cada consola alar. La planta motriz constaba de 3 motores Rolls-Royce Spey, con un empuje que oscilaba entre 46 y 53 kN. Estos motores estaban instalados en la sección de popa del avión, 2 en góndolas separadas a los lados y el tercero en el interior del fuselaje con una toma de aire en forma de S que salía por encima, justo delante del estabilizador vertical. Hablando de configuraciones exóticas, las versiones posteriores y más grandes de los Trident tenían 4 motores, imagínatelo. Hablaré de ello más tarde, cuando lleguemos a la parte de la evolución de los Trident. Los responsables del diseño del fuselaje se enfrentaban a un gran reto. El avión tenía que ser muy rápido y al mismo tiempo ofrecer un rendimiento aceptable en el despegue y aterrizaje. De ahí que tuviera un barrido bastante pronunciado, mientras que su superficie y los dispositivos hipersustentadores debían compensarlo. Un enfoque similar se adoptó durante la creación de sus hermanos. La misión se cumplió. El Trident voló a alturas que alcanzaban los 11 kilómetros a una velocidad de crucero de 937 kilómetros por hora, que es de hecho bastante alta para los estándares modernos. Su rendimiento en el despegue y el aterrizaje no batían récords, pero era bastante decente para los años 60. El tren de aterrizaje de este avión tenía un diseño bastante exótico. La configuración general era habitual, triciclo. Las patas principales eran bastante musculosas, con 4 ruedas en fila en cada una de ellas, lo que le permitía operar en pistas de baja calidad. Al extenderse o retraerse, este tren de aterrizaje giraba para encajar en la raíz del ala. Algo parecido puede verse hoy en los transportes militares, pero las peculiaridades no acaban aquí. Mirando el avión desde la perspectiva frontal, sí,
La pata delantera está desplazada del centro, un verdadero infierno para los perfeccionistas. El caso es que el avión estaba equipado con una aviónica muy avanzada que requería mucho espacio y se colocó debajo de la cabina de pilotos. Así que, para hacerle sitio al tren de aterrizaje delantero, se desplazó 60 centímetros a la izquierda y no se retraía hacia adelante, sino lateralmente. Hablando de la aviónica, aquí los clientes dieron a los ingenieros un desafío aún más serio. En Inglaterra hay mucha niebla. Como consecuencia, debido a la escasa visibilidad, los vuelos tenían que retrasarse a menudo o los aviones tenían que ser redirigidos a otros aeropuertos, lo que suponía un verdadero problema para las compañías aéreas. Por eso, desde el principio del desarrollo del Trident, se decidió resolver este problema de una vez por todas. Los creadores de este avión se enorgullecían de la aviónica de vanguardia y los sistemas automáticos del que disponía. La cabina de pilotos estaba diseñada para una tripulación de 3 personas, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. Todos los sistemas eran redundantes. A veces, al Trident se le llamaba incluso el triplex: 3 motores, 3 sistemas hidráulicos, 3 tripulantes. La lucha contra la niebla condujo a un verdadero avance: la introducción de un aterrizaje completamente automático en condiciones de escasa visibilidad. Ya las primeras máquinas de serie eran capaces de realizar aterrizajes instrumentales de categoría 2 y unos años más tarde se le autorizó aterrizar en la más estricta categoría 3C, con visibilidad nula sin limitaciones en las principales etapas, empezando por la aproximación y terminando con el rodaje al aterrizar. A modo de recordatorio, esto era a principios de los años 60. Otro elemento interesante de la cabina era el sistema de navegación. La información llegaba de los medidores de a bordo y del radar al procesador, que determinaba la posición del avión. La interfaz consistía en un panel con un mapa que se movía a su alrededor y un lápiz especial dibujaba la trayectoria de vuelo. Una especie de protosistema de navegación, una auténtica demostración de imaginación, habilidad e ingenio en acción. Ya les mostré un sistema parecido que utilizaron los aviadores soviéticos cuando crearon el sistema de navegación del supersónico Tu-144. La anchura de la cabina de pasajeros era de 3,44, lo cual era algo menos que el Boeing 727 o el Tu-154. Su disposición suponía de 5 a 6 asientos en fila en las versiones densas y 4 en la clase Business. Se decidió no complicar demasiado las salidas, así que no se instaló ninguna escalera en la popa. Los pasajeros embarcaban y desembarcaban del avión por 2 puertas, una en la parte delantera y otra en el centro, justo delante del ala. El prototipo del Trident 1 realizó su vuelo inaugural el 9 de enero de 1962 e inició un programa de pruebas que duró hasta 1964. Finalmente, en 1965, se introdujo en la flota del cliente inicial, la BEA. Después, la empresa fusionada decidió ampliar su cartera de clientes e inició la búsqueda de nuevos compradores. Fue entonces cuando se manifestaron las consecuencias de disminuir la capacidad de pasajeros. Resultó ser que, a diferencia de BEA, muchos otros clientes, sobre todo estadounidenses, necesitaban un avión más grande y con mayor autonomía, como el que de Havilland estaba diseñando inicialmente. Este error de marketing le costó a la empresa una gran parte del mercado. Las aerolíneas preferían al Boeing 727. Sin embargo, se introdujeron algunas medidas para mejorar el rendimiento, entre las cuales estaban unos depósitos de combustible adicionales y un mayor peso de la variante Trident 1C, que acabó siendo el modelo básico. El avión pesaba 52 toneladas y tenía una autonomía de 3.200 kilómetros. Hubo un desarrollo activo de diferentes versiones. Casi de inmediato nació el Trident 1E, con un mayor peso al despegue, un ala mejorada, motores forzados y capacidad para 108 pasajeros. El avión no estaba mal, pero no ganó popularidad. Solo se construyeron 15 unidades. Hawker Siddeley inició el desarrollo del modelo 1F, con una mayor densidad de asientos que podía acomodar a entre 115 y 149 pasajeros.
De hecho, el proyecto era de tal envergadura que el avión recibió incluso un nuevo nombre, Trident 2E Extended Range. Los nuevos motores Spey 512 proporcionaban un empuje máximo. El ala recibió unos slats en toda regla y una envergadura mayor gracias a las nuevas puntas alares. El peso al despegue alcanzó las 64,6 toneladas y el alcance aumentó a 4.300 kilómetros. Esta versión se convirtió en la más popular. Hawker Siddeley entregó 50 unidades del Trident 2E, que acabaron en las flotas de compañías aéreas no solo británicas, sino también europeas y chinas. De hecho, este avión fue muy apreciado en China, y uno de ellos fue utilizado por el mismísimo Mao Zedong. Los aterrizajes automáticos se probaron con éxito y desde mediados de los años 60 se utilizaron activamente en la patria de este avión. Para BEA supuso un cambio radical. Por aquel entonces, muchas aerolíneas tenían graves problemas debido al mal tiempo, mientras que sus Trident volaban sin apenas limitaciones. Luego vendría una modificación aún mayor, que conduciría a un crecimiento sustancial de la capacidad de pasajeros. El Boeing 727 ya estaba ahí, y era un competidor agresivo, no solo en Estados Unidos, sino ya en el resto del mundo. El proyecto se inició en 1965. Gracias a su fuselaje más largo, el Trident 3B podía llevar a 180 pasajeros. Fue entonces cuando los aviadores se encontraron con un grave problema. Los motores eran demasiado débiles. Después de todo, los motores Spey no podían forzarse infinitamente. Tampoco sería posible seguir aumentando el peso al despegue sin un empuje adicional. Para sustituir por completo los motores, también haría falta cambiar considerablemente el diseño, y para ello no había ni tiempo ni dinero. Al final se les ocurrió una solución bastante sorprendente: utilizar el cuarto motor. Colocaron un Rolls-Royce RB162 adicional con 23 kN de empuje en la cola, encima del motor central. De este modo, el empuje total aumentaba un 15%. Fue una solución bastante controvertida, pero las opciones eran escasas. Este motor era más bien un potenciador que se utilizaba únicamente durante el despegue en pistas de aterrizaje cortas, con tiempo caluroso o en condiciones de gran altitud. El resto del tiempo no era más que un peso muerto en la popa del avión. Con ello, aún así tuvieron que reducir la capacidad de combustible, lo que a su vez redujo la autonomía a solo 3.600 kilómetros. Pero el tiempo de este avión estaba ya llegando a su fin. Ya durante el desarrollo del modelo 3B, se hacía evidente que los problemas que tenían eran cada vez más difíciles de resolver. Solo se construyeron 26 unidades del Trident 3B y solo 2 Super Trident 3B, con un alcance extendido, salieron de las cadenas de montaje. Hawker Siddeley tenía grandes esperanzas puestas en los pedidos militares, concretamente en aviones de patrulla marítima, pero al final esta función se encomendó a las modificaciones de los últimos Comets, los aviones Nimrod. En cuanto a la seguridad, estos aviones fueron promedios para su época. Durante toda su historia operativa, sufrieron 8 accidentes con un total de 368 víctimas. No es una buena cifra, sobre todo si se tiene en cuenta que volaron poco más de 100 de estos aviones. A finales de los años 70, quedó claro que el viaje del Trident estaba a punto de terminar. En esta competición, Boeing simplemente machacó a su primo británico. Cuando cesó la producción de este avión en 1978, solo había 117 Trident en todo el mundo, mientras que el Boeing 727 se fabricó hasta 1984 y se construyeron 1.832 unidades de este modelo. El principio del fin de los Trident llegó en los años 80, cuando las nuevas normativas sobre ruido y emisiones empezaron a cortarle las alas. Con todas sus complicaciones, su reducida capacidad y sus viejos motores, estos aviones ya estaban en el lado perdedor y ahora fueron arrojados bajo el autobús. Ya entonces, en los años 80, su mayor operador, British Airways, que heredó la flota de la BEA,
empezó a retirar progresivamente estos aviones. En el resto del mundo, su operación comercial llegó a su fin para mediados de los años 90. Una historia realmente triste. Retrasos en el desarrollo, marketing errado y problemas de modificación obstaculizaron la evolución de lo que inicialmente era un proyecto muy prometedor. La creación de Boeing se había hecho con la mayor parte del mercado internacional, mientras que el bloque socialista estaba gobernado por el Tu-154. Los británicos se quedaron sin un lugar bajo el sol. Pero por supuesto, el Trident nunca caerá en el olvido. En cualquier caso, la cantidad de tecnologías y soluciones de diseño que presentaba era realmente impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta la época en la que se crearon. Este avión de pasajeros fracasó, pero allanó el camino para otros. Y su legado, de un modo u otro, encontró su lugar en aviones más nuevos y de mayor éxito. Y esto es todo por hoy. Les deseo a todos vuelos rápidos y aterrizajes suaves en aviones vanguardistas.